Capítulo 1. La cena. Miguel Gregorio había conducido 3 horas a través de la nieve de diciembre, algo inusual pero posible en la Sierra de Arteaga, para llegar a la casa de su hermano en una zona exclusiva residencial. Una casona de estilo europeo que Carlos había comprado después de que su consultora tecnológica despegara en Monterrey. Miguel, un documentalista cuyo último proyecto sobre fraude corporativo acababa de estrenarse en Netflix, no había visto a su hermano en 8 meses. Su relación siempre había sido complicada. 2 hermanos que compartían sangre, pero poco más. La decoración navideña en el interior era inmaculada pero fría, como un escaparate del Palacio de Hierro. La cuñada de Miguel, Elisa Gregorio, lo saludó con una sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. Había sido representante de ventas farmacéuticas cuando Carlos la conoció, escalando puestos gracias a su encanto y a un networking calculador. Ahora no trabajaba y pasaba los días practicando yoga, bebiendo vino y manteniendo las apariencias. Miguel, me alegra mucho que hayas podido venir, dijo Elisa, con voz empalagosa. Carlos está en su despacho. Una llamada importante. Por supuesto que lo estaba. Carlos vivía en su despacho, gestionando su imperio de consultoría de seguridad corporativa. Había construido su firma explotando su experiencia en inteligencia militar, vendiendo miedo y protección a las grandes empresas del ranking de expansión 500. Miguel encontró a su sobrina de 5 años, Daniela, en la sala de estar, de pie y sola junto a la ventana. Llevaba un vestido de terciopelo rojo que parecía caro e incómodo. Su cabello rubio estaba tirante hacia atrás y sus ojos azules parecían más viejos de lo que deberían. Hola, mariposa, dijo Miguel, usando el apodo que le había puesto. ¿Me recuerdas? El rostro de Daniela se iluminó levemente. Tío Miguel. Cuando Carlos finalmente emergió, parecía la personificación del éxito, camisa planchada, reloj de lujo y la postura de alguien que nunca ha dudado de sí mismo. Estrechó la mano de Miguel con una presión controlada, un juego de poder que Miguel había aprendido a ignorar. ¿Buen viaje?, preguntó Carlos, dirigiéndose ya hacia el comedor. La cena se sirvió en una vajilla de talavera fina que probablemente costaba más que el coche de Miguel, unos 400,000 pesos. La mesa tenía capacidad para 12 personas, pero se sentía vacía con solo 3 adultos y Daniela. La novia de Miguel, Flora Méndez, se había quedado en la colonia Roma en la Ciudad de México por obligaciones familiares, dejándolo solo en esta actuación de unidad familiar. Daniela permaneció de pie junto a su silla asignada, sin sentarse. Daniela, siéntate, ordenó Elisa, con voz afilada bajo su barniz de educación. La silla me lastima, mami, dijo Daniela en voz baja, presionándose contra la pared. Miguel notó cómo la niña se mantenía de pie con cuidado, desplazando el peso hacia un lado. Algo en su postura activó sus instintos documentales, la sensación de que la realidad estaba oculta bajo la presentación superficial. Está siendo dramática, dijo Carlos con frialdad, cortando su corte de carne importado con movimientos precisos. Es una silla. Siéntate, Daniela. Elisa se levantó, caminó hacia ella y guió físicamente a Daniela hacia la silla. Cuando Daniela se sentó, su rostro se contrajo y comenzó a llorar. No ruidosamente, sino con la desesperación silenciosa de un niño que ha aprendido que la protesta es inútil. La mandíbula de Miguel se tensó. Quizás está herida. Déjala. Está bien, interrumpió Carlos, con los ojos encontrándose con los de Miguel en señal de advertencia. Hace esto para llamar la atención. ¿Desde qué? Hizo una pausa, mirando a Elisa, una comunicación tácita pasó entre ellos. Desde que empezamos con la disciplina y la estructura. 5 años es edad suficiente para seguir reglas. El resto de la cena fue tenso. Miguel apenas probó la costosa comida. Su atención estaba en Daniela, que se movía lo menos posible, con lágrimas aún recorriendo silenciosamente sus mejillas. Cuando Miguel se excusó para buscar agua en la cocina, escuchó pequeños pasos detrás de él. Daniela lo había seguido, mirando hacia atrás, hacia el comedor. Tío Miguel, susurró, acercándose. Su pequeña mano agarró la de él. Necesito decirte algo. Miguel se arrodilló, con el corazón ya acelerado. ¿Qué pasa, mariposa?
Daniela miró de nuevo hacia la puerta, luego se levantó ligeramente la parte trasera del vestido, lo suficiente para que Miguel viera moretones oscuros en su espalda baja y muslos viejos, amarilleando en los bordes, y frescos, púrpuras y terribles. Todas las noches, papá viene a mi habitación, susurró, con la voz quebrada. Dice que es nuestro juego secreto. Dice, las niñas buenas juegan al juego, pero duele, tío Miguel. Duele mucho. Y mamá dice que miento cuando le cuento. Dice que soy traviesa y que si se lo digo a alguien, me llevarán a un lugar malo donde van las niñas mentirosas. El mundo pareció detenerse. La visión de Miguel se redujo a un túnel, sus manos temblaban mientras luchaba por controlar su expresión y su respiración. 20 años entrevistando testigos, investigando crímenes para sus documentales, y nada lo había preparado para este momento. Mariposa, escúchame, dijo Miguel, con la voz firme por pura fuerza de voluntad. No estás mintiendo. Eres muy valiente. Voy a ayudarte, pero necesito que seas valiente un poco más. ¿Puedes hacer eso? Daniela asintió, con las lágrimas fluyendo libremente ahora. Daniela. La voz de Elisa resonó desde el comedor. Regresa aquí. El rostro de Daniela se puso blanco de miedo. Soltó su vestido y corrió de regreso. Miguel se quedó en la cocina, con las manos aferradas a la encimera, sintiendo rabia, horror y una claridad enfocada que nunca había experimentado. Su hermano, su propia sangre, era un monstruo. Y Elisa lo sabía, lo estaba protegiendo, cómplice en la destrucción de su propia hija. Miguel Gregorio regresó al comedor, terminó su postre e hizo una conversación cortés, pero por dentro algo había cambiado fundamentalmente. Había pasado 5 años investigando y exponiendo corrupción, fraude y crimen para sus documentales. Sabía cómo reunir pruebas, cómo construir un caso, cómo destruir las mentiras cuidadosamente construidas de alguien. Simplemente nunca se lo había hecho a la familia. Eso estaba a punto de cambiar. Capítulo 2. Investigación. Miguel salió de la casa de Carlos a las 10 de la noche. Su abrazo de despedida a Daniela duró más de lo normal. Vio miedo en sus ojos, una súplica. Pronto, mariposa, susurró. Lo prometo. En el viaje de regreso, Miguel no encendió la música. Su mente estaba catalogando hechos, pruebas, patrones. La firma de Carlos se especializaba en ciberseguridad y prevención de espionaje corporativo. Él sabría cómo ocultar pruebas digitales, cómo evitar la detección. Elisa había sido una experta en ventas, entrenada en manipulación y en mantener fachadas. Eran depredadores inteligentes que habían construido muros protectores alrededor de su crimen. Pero Miguel había pasado años aprendiendo cómo operaban los depredadores. Llegó a su apartamento a la 1 de la madrugada e inmediatamente llamó a su amigo más cercano y colaborador, Iván Freire, un periodista de investigación que había ayudado a investigar los últimos 3 documentales de Miguel. Iván tenía conexiones en la fiscalía, servicios sociales y círculos legales. Necesito ayuda, dijo Miguel cuando Iván contestó, con la voz ronca. Y lo que te voy a contar no sale de esta conversación a menos que yo lo diga. 30 minutos después, Iván llegó al apartamento de Miguel. Con café de olla de por medio, Miguel explicó todo, las palabras de Daniela, los moretones, el comportamiento de Carlos y Elisa, todo el horrible panorama. El rostro de Iván se ensombreció. Tienes que llamar al DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o a la Procuraduría de Protección esta noche. Lo haré, dijo Miguel. Pero necesito que seas realista conmigo. ¿Qué pasa cuando llame? Iván suspiró, pasándose las manos por su cabello canoso. El veterano periodista había cubierto los juzgados familiares durante años. Investigan, pero Carlos es rico, tiene palancas, sabe cómo usar abogados y amparos. Elisa lo negará todo. Entrenarán a Daniela, la amenazarán. Sin pruebas físicas, registros médicos o testigos adicionales, se convierte en su palabra contra la de ella, y el testimonio de una niña de 5 años contra padres con recursos. No es garantía. La tasa de éxito, tal vez 60% para la custodia, menos para la condena penal. Estos casos son brutales.
Si falla, Daniela vuelve con ellos, y se asegurarán de que nunca vuelva a hablar mediante el miedo. Miguel sabía esto, pero escucharlo confirmado se sintió como un golpe en el estómago. Entonces necesitamos más. Necesitamos pruebas irrefutables. Necesitamos documentación médica, testigos, idealmente grabaciones o pruebas físicas. Y lo necesitamos rápido, porque una vez que hagas la denuncia, se cerrarán en banda y llamarán a sus abogados de inmediato. Miguel se quedó callado por un momento, luego dijo: Tengo una idea, pero va a requerir infringir leyes. Iván lo estudió. ¿Cuántas leyes? Varias, y necesitaré tu ayuda. Te escucho. Durante las siguientes 3 horas, planearon. Miguel conocía el horario de Carlos por años de actualizaciones familiares obligatorias. Todos los jueves, Carlos jugaba pádel en el club campestre, una rutina religiosa. Elisa había mencionado durante la cena que volaría a Guadalajara la próxima semana para una conferencia farmacéutica, 3 días fuera de casa. Esa es nuestra ventana, dijo Miguel. Carlos estará distraído. Elisa se habrá ido. Necesito llevar a Daniela a un médico, alguien que pueda documentar el abuso médicamente, y necesito entrar en su casa, encontrar pruebas. Allanamiento de morada, señaló Iván. Investigación documental, corrigió Miguel con humor negro. Iván hizo llamadas. Por la mañana, tenían una cita con la doctora Jessica Gordillo, una pediatra especializada en casos de abuso que trabajaba con el Ministerio Público. ¿La doctora? Gordillo accedió a un examen discreto si Miguel podía llevar a Daniela a su consultorio. La parte difícil era sacar a Daniela de la casa. Miguel llamó a Carlos esa tarde. Oye, estaba pensando. Voy a filmar algunas tomas de apoyo en la zona el próximo jueves para un nuevo proyecto. ¿Podría llevar a Daniela a ese pueblo mágico cercano? Para darles un descanso a ti y a Elisa, y apenas pude pasar tiempo con ella. Hubo una pausa. Elisa viaja el jueves. Aún mejor. Pueden tener un día tranquilo. Recogeré a Daniela después del colegio. La traeré de vuelta a las 7. Otra pausa. Miguel casi podía escuchar a su hermano calculando, buscando amenazas en la oferta. Está bien. Sale a las 3. Perfecto. Gracias, Carlos. El jueves llegó con cielos grises y promesa de aguanieve. Miguel recogió a Daniela de su colegio privado, su maestra la entregó sin preguntas. El tío Miguel estaba en la lista aprobada. En el coche, Daniela estaba callada, abrazando un pequeño conejo de peluche. Vamos a un lugar seguro, mariposa, dijo Miguel suavemente. Una doctora amable que va a ayudarte. ¿Está bien? Daniela asintió, con lágrimas ya formándose. ¿Lo sabrá papá? Todavía no. Pero pronto, no tendrás que tener miedo nunca más. Lo prometo. El consultorio de la doctora Gordillo estaba en un edificio discreto de consultorios médicos. El examen duró 1 hora. Cuando la doctora Gordillo salió, su rostro estaba pálido, la máscara profesional apenas contenía su ira. La evidencia médica es clara y está documentada, dijo en voz baja a Miguel en el pasillo. Abuso sexual, abuso físico, patrón de lesiones consistente con trauma continuo. Estoy legalmente obligada a reportar esto. Se contactará a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de inmediato. Hágalo, dijo Miguel. Pero deme 2 horas antes de que el reporte pase por los canales oficiales. Por favor. ¿La doctora? Gordillo vaciló, luego asintió una vez. Entendía lo que Miguel estaba pidiendo. Una ventaja. Miguel condujo a la casa de Carlos mientras Daniela esperaba con Iván en una cafetería cercana. Miguel tenía los códigos de seguridad de Carlos. Su hermano se los había dado hacía años y nunca los cambió. Arrogancia y la suposición de que la familia significaba confianza ciega. La casa estaba vacía. Miguel se movió rápida y metódicamente, su entrenamiento documental entrando en acción. Colocó pequeñas cámaras inalámbricas en la habitación de Daniela,
el pasillo, ocultas en las rejillas de ventilación y detrás de los marcos de los cuadros. Luego buscó. El estudio de Carlos estaba cerrado con llave, pero Miguel había aprendido a forzar cerraduras básicas para un documental sobre robos. Dentro, encontró una computadora protegida con contraseña. Pero Miguel tenía otra herramienta, una unidad USB cargada con software forense que Iván había obtenido de una fuente hacker. Mientras el software copiaba el disco duro de Carlos, Miguel buscó en los cajones. En un archivador cerrado, forzado en menos de un minuto, encontró una carpeta etiquetada Seguridad del hogar. Dentro había copias de seguridad de discos duros de las cámaras domésticas, fechadas y organizadas. Carlos había estado documentando su propia casa, probablemente para fines de seguros y seguridad. Miguel se guardó 3 discos que cubrían los últimos 6 meses. La computadora terminó de copiar. Miguel miró la hora, 90 minutos desde que salió del consultorio de la doctora Gordillo. Necesitaba moverse. Mientras salía del estudio, su teléfono vibró. Iván. El DIF y la fiscalía acaban de recibir el reporte. El reloj corre. Miguel condujo de regreso, recogió a Daniela y la llevó directamente al Ministerio Público. Ya había arreglado que un agente de investigación con el que había trabajado en un documental anterior, Chema Álvarez, lo estuviera esperando. Capítulo 3. La tormenta se avecina. Para la medianoche, la maquinaria de la justicia avanzaba lentamente, burocráticamente, pero avanzaba. Daniela estaba bajo custodia protectora de emergencia, colocada con una familia de acogida capacitada por el DIF. Carlos había sido contactado y se le dijo que no se acercara a su hija, pendiente de investigación. Elisa había sido llamada de su conferencia. Miguel estaba sentado en la oficina del agente Álvarez, exhausto pero activado por la adrenalina. La evidencia médica es fuerte, dijo Álvarez, con su rostro curtido y sombrío. Era un veterano de 20 años en la fiscalía, padre él mismo, y casos como este lo dejaban vacío. Pero ¿sabes cómo va esto? Contratarán a los mejores abogados penalistas, negarán todo, afirmarán que Daniela miente o está confundida. Necesitamos más para garantizar la vinculación a proceso. Tengo más, dijo Miguel, sacando los discos duros que había tomado del estudio de Carlos. Sus copias de seguridad del hogar. Si fue descuidado, podría haber evidencia en estos. Álvarez arqueó las cejas. ¿De dónde sacaste estos? Los encontré. Miguel, no hagas preguntas que no quieras que te respondan. ¿Puedes hacer que tu gente de peritaje informático lo revise? Álvarez lo estudió, luego asintió lentamente. Tomará 1 o 2 días. Y si hay evidencia de una búsqueda ilegal, entonces es prueba ilícita e inadmisible, pero puede apuntarte hacia evidencia legal para pedir un cateo. ¿Sabes cómo funciona esto, Chema? A veces necesitas un mapa antes de poder obtener una orden judicial. El detective no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. Simplemente tomó los discos. Miguel se fue a casa a las 2 de la madrugada, se desplomó en su sofá y no durmió. Su teléfono sonó a las 8 de la mañana. Carlos. ¿Qué carajo hiciste? La voz de su hermano era rabia apenas controlada. La policía ministerial vino a mi casa. Se llevaron a Daniela. Me están acusando de... Esto es una locura, Miguel. Esto es obra tuya. Daniela me contó lo que hiciste, dijo Miguel, con voz fría. Me mostró los moretones. Una doctora lo confirmó. Estás acabado, Carlos. Es una niña. Está confundida. No entiende. Entiende lo suficiente como para describir lo que le has estado haciendo todas las noches. Entiende lo suficiente como para estar aterrorizada de ti. Silencio. Luego la voz de Carlos cambió, se volvió calculadora. No tienes idea de lo que has empezado. Tengo abogados. Tengo recursos. Tengo amigos en la política y en el gobierno. Cualquiera que sea la prueba que crees tener, se caerá. Y cuando esto termine, cuando recupere a mi hija, nunca volverás a verla. Nunca volverás a ver a ninguno de nosotros. Cuento con esa última parte, dijo Miguel y colgó.
Iván llegó una hora más tarde con café y noticias. Carlos contrató a Marcos Salinas, dijo. Marcos Salinas era un abogado defensor famoso por conseguir la absolución de clientes ricos y políticos acusados de crímenes atroces mediante amparos agresivos y campañas de desprestigio. Ya está presentando recursos para suprimir pruebas, alegando alienación parental, sugiriendo que manipulaste a Daniela. Esperado, dijo Miguel. Hay más. Elisa ha dado una entrevista a una estación de noticias local alegando que eres inestable, que estás celoso del éxito de tu hermano, que eres un documentalista conocido por el sensacionalismo y por fabricar historias. Están atacando tu credibilidad. Miguel también había anticipado esto. Mi trabajo habla por sí mismo. 3 nominaciones al Emmy, 2 premios y un Peabody. Cada investigación que he hecho ha sido verificada y comprobada. Van a escarbar en tu vida, buscando cualquier cosa para desacreditarte. Que escarben, dijo Miguel. No soy yo quien está siendo juzgado. Pero sabía que no era tan simple. El sistema penal acusatorio a menudo se convertía en batallas de credibilidad, especialmente en casos de abuso donde la evidencia era circunstancial o basada en testimonios. Carlos y Elisa lo pintarían como un mentiroso vengativo que buscaba atención y que había manipulado a una niña confundida. Al tercer día, el agente Álvarez llamó. Necesitas venir a la fiscalía ahora. Miguel llegó en 20 minutos. Álvarez lo llevó a una sala de visualización donde una perito en informática, una joven llamada Ximena Kim Montes, trabajaba en múltiples monitores. Revisamos las imágenes del disco de seguridad, dijo Álvarez en voz baja. La mayor parte son cenas familiares normales, Daniela jugando. Nada inusual. Pero hace 2 meses, Carlos olvidó borrar algo o pensó que el ángulo no mostraba nada comprometedor. Kim abrió un archivo de vídeo y luego lo pausó. Antes de reproducir esto, no es explícito. La cámara de la recámara está orientada hacia la puerta, no hacia la cama, pero el audio es claro, y lo que se puede ver es suficiente. Presionó reproducir. La marca de tiempo mostraba las 11:47 de la noche en una noche de octubre. El vídeo mostraba la puerta de la recámara de Daniela abriéndose, una figura entrando. Carlos, reconocible incluso en la oscuridad. El audio captó su voz, baja y tranquila. Hora de nuestro juego, cariño. Recuerda, las niñas buenas juegan al juego. Luego la voz de Daniela, pequeña y asustada. No quiero jugar esta noche, papi. Duele. La respuesta de Carlos. Solo duele porque no te relajas. Vamos, sé una niña buena. La puerta se cerró. La cámara no mostró nada más, pero el audio continuó. Daniela llorando, la voz de Carlos engatusando, luego amenazando, y finalmente los inconfundibles sonidos de una niña sufriendo dolor. Kim detuvo el vídeo. La habitación estaba en silencio excepto por la respiración entrecortada de Miguel. Hay 3 archivos más como este, dijo Álvarez, con voz hueca. Fechas diferentes, contenido similar. Era tan arrogante, tan confiado en su control, que documentó sus propios crímenes. ¿Es esto suficiente?, preguntó Miguel, con las manos temblando de rabia. Es suficiente para una orden de aprehensión. Es suficiente para el juicio. Combinado con la evidencia médica y el testimonio de Daniela, es suficiente para encerrarlo por décadas. Álvarez hizo una pausa. Pero Miguel, debes saberlo. Salinas intentará suprimir esta evidencia. Argumentará obtención ilegal de pruebas ya que tomaste estos discos sin una orden judicial. Entonces, consigan una orden retroactivamente. Tienen causa probable basada en el examen médico y el testimonio inicial de Daniela. Habrían cateado la casa de todos modos. Estamos trabajando en ello. La fiscal del Estado confía en que puede hacerla admisible, pero va a ser una pelea. Miguel asintió, sintiendo que algo se asentaba en su pecho. No alivio, sino propósito. Entonces peleamos. Lo que sea necesario. Lo que Miguel no dijo, lo que ya estaba planeando en los rincones oscuros de su mente, era que el sistema legal era solo un camino hacia la justicia.
Y si ese camino fallaba, si su hermano escapaba de alguna manera de las consecuencias a través de tecnicismos legales y abogados costosos, Miguel tenía otros planes. Porque Carlos había cometido un error fundamental. Había asumido que Miguel estaba atado por las mismas reglas, las mismas limitaciones, el mismo miedo a las consecuencias que mantenía a la mayoría de la gente a raya. Pero Miguel había pasado 5 años documentando cómo operaban los depredadores en las sombras, protegidos por la impunidad y el influyentismo. Sabía cómo pensaban esos depredadores, cómo se protegían, cómo se escondían, y sabía cómo destruirlos. El sistema legal tendría su oportunidad. Pero si fallaba, Miguel Gregorio se aseguraría de que su hermano pagara por lo que había hecho, de una forma u otra. Capítulo 4. Guerra legal. La audiencia de imputación ocurrió una fría mañana de lunes. Carlos apareció con un traje a medida, flanqueado por Marcos Salinas y otros 2 abogados de su firma. Se declaró inocente, pagó la fianza de 20 millones de pesos en 1 hora y salió del juzgado pasando por un guantelete de cámaras. Miguel observó desde el otro lado de la calle, sintiendo crecer la rabia de nuevo. Su hermano parecía confiado, intocable, como si esto fuera un inconveniente menor en lugar de un ajuste de cuentas por destruir la inocencia de una niña. La audiencia intermedia se fijó para dentro de 6 semanas. Mientras tanto, Daniela permanecía en un hogar de acogida y había comenzado una batalla por la custodia. Elisa estaba luchando para recuperar la custodia, alegando que no sabía nada de ningún abuso y que ella misma era una víctima del engaño de Carlos. Está mintiendo, le dijo Miguel a su propia abogada, una mujer astuta llamada Megan Molina, especializada en derecho familiar. Ella me dijo que su madre lo sabía, la llamó mentirosa, la amenazó. El testimonio de Daniela importará en el juicio oral, dijo Megan. Pero ahora mismo, Elisa no ha sido acusada de nada. La fiscalía está enfocada en construir el caso contra Carlos. A menos que podamos probar la complicidad de Elisa. Entonces eso es lo que haremos, interrumpió Miguel. Iván había estado trabajando con sus fuentes y 3 días después de la audiencia, llamó a Miguel con información. Encontré a la niñera anterior de Carlos, dijo. Una mujer llamada Valeria Osorio. Trabajó para ellos cuando Daniela tenía 3 años, renunció repentinamente después de 6 meses. La localicé en Puebla. Está dispuesta a hablar. Miguel e Iván condujeron a Puebla, se reunieron con Valeria en una cafetería. Tenía unos 50 años, una mujer de rostro amable y ojos tristes. He estado esperando esta llamada, dijo Valeria en voz baja. Cuando vi las noticias sobre el arresto de Carlos, lo supe. Supe que debería haber dicho algo hace años. ¿Qué vio? Preguntó Miguel con delicadeza. Nada directo, pero vi cómo cambió Daniela. Estaba feliz cuando empecé, era extrovertida. Luego, durante esos 6 meses, se volvió retraída. Empezó a tener pesadillas. Se estremecía cuando Carlos se acercaba a ella. ¿Y Elisa? Las manos de Valeria se apretaron alrededor de su taza de café. Una mañana, encontré a Daniela llorando en su recámara, y claramente la habían lastimado, caminaba diferente, como si le doliera moverse. Cuando le pregunté a Elisa sobre llevarla a un médico, Elisa dijo que Daniela era torpe, que siempre se caía. Pero la mirada en sus ojos, la forma en que lo dijo. Ella lo sabía. Ella lo sabía absolutamente. ¿Por qué se fue? Confronté a Elisa. Le dije que pensaba que algo andaba muy mal, que necesitábamos conseguir ayuda para Daniela. Me despidió ese día, me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad como parte de mi liquidación, amenazó con destruir mi reputación si alguna vez hablaba de su familia. Valeria miró a Miguel directamente. Fui una cobarde. Tomé el dinero, firmé los papeles y me dije a mí misma que estaba equivocada. Pero no estaba equivocada. Y una niña pequeña ha sufrido porque me quedé callada. No está callada ahora, dijo Miguel. ¿Testificará? Sí, lo que sea necesario. Miguel llevó la declaración de Valeria al agente Álvarez, quien se la pasó a la fiscalía. No era suficiente para acusar a Elisa, pero era otro ladrillo en el muro, otra pieza de evidencia de que esto no era un malentendido o una acusación falsa. Mientras tanto, el circo mediático se había intensificado.
El equipo de defensa de Carlos estaba llevando a cabo una campaña de relaciones públicas, pintándolo como un padre devoto siendo atropellado por un sistema roto y un hermano vengativo. Habían filtrado información selectiva sobre el pasado de Miguel, centrándose en documentales controvertidos que habían generado demandas, todas desestimadas o resueltas favorablemente. Flora, la novia de Miguel, lo llamó después de un segmento de noticias particularmente cruel. «Están tratando de destruirte», dijo, con voz preocupada. «¿Estás bien?» «Estoy bien», mintió Miguel. «¿Cómo lo estás llevando?» «Los reporteros siguen llamándome preguntando por ti, nuestra relación, si tienes problemas de ira o una vendetta contra la gente exitosa. Es una locura. Siento que te hayan arrastrado a esto. No lo sientas. Solo quiero que ganes. Esa niña necesita que ganes». Pero ganar no estaba garantizado. Marcos Salinas presentó recurso tras recurso, suprimiendo las imágenes de seguridad, desestimando la evidencia médica como no concluyente, solicitando los registros de colocación de acogida de Daniela para argumentar que había sido entrenada. La maquinaria legal avanzaba lentamente, y cada retraso se sentía como una victoria para Carlos. 4 semanas antes del juicio, Miguel recibió un mensaje a través de Megan. Carlos quería hablar en privado, de hermano a hermano. «Es una trampa», advirtió Iván. Probablemente, estuvo de acuerdo Miguel. «Pero quiero escuchar lo que tiene que decir». Se reunieron en un lugar neutral, el bar de un hotel en Toluca. Carlos llegó solo, luciendo más delgado, más demacrado que en la audiencia inicial. El uniforme beige del penal aún no le quedaba, pero el estrés se notaba. «Miguel», dijo Carlos, deslizándose en el gabinete frente a él. «Gracias por reunirte conmigo. No estoy aquí para reconciliarnos». «Lo sé». Carlos pidió un tequila, bebió la mitad y luego dijo: «Quiero hacer un trato. Deja de cooperar con la fiscalía. Convence a Daniela de retractarse y me alejaré de la familia. Daniela puede vivir contigo. Cederé la patria potestad. Nunca me volverá a ver». Miguel miró fijamente a su hermano, sintiendo asco y una rabia calculada. «¿Quieres que te deje escapar de la justicia para que puedas ir a abusar de algún otro niño?» «Tengo un problema», dijo Carlos, con voz baja. «Sé que necesito ayuda, pero la prisión no me ayudará. Me destruirá y destruirá la vida de Daniela. Tener este juicio público, que todos sepan lo que pasó. Déjame recibir tratamiento discretamente. Déjame desaparecer. Todos ganan. Excepto cada futura víctima que crearías», dijo Miguel. «Excepto el concepto de justicia. Excepto la verdad». La expresión de Carlos se endureció. «Estoy tratando de hacer esto por las buenas, pero si fuerzas el juicio, Salinas destruirá a Daniela en el estrado. La hará revivir cada momento, cuestionará cada detalle, la pintará como confundida o manipulada». «¿Es eso lo que quieres?» «Lo que quiero es que te pudras en el altiplano por el resto de tu vida», dijo Miguel uniformemente. «Y eso es exactamente lo que va a pasar». Carlos terminó su bebida y se levantó. «Entonces has tomado tu decisión. No digas que no te di una salida». Después de que Carlos se fue, Miguel se quedó solo en el gabinete, con la mente acelerada. La amenaza sobre el testimonio de Daniela le preocupaba, no porque fuera a fallar, sino porque el trauma de testificar podría dañarla aún más. Llamó a Megan. «¿Podemos ganar sin que Daniela testifique?» «Es arriesgado. La evidencia en vídeo es fuerte, pero Salinas está argumentando que es inadmisible. La evidencia médica es sólida, pero sin Daniela confirmando al perpetrador, es técnicamente posible que Carlos argumente que alguien más tuvo acceso. Su testimonio lo cierra definitivamente, pero tendría que describir lo que pasó en detalle frente a extraños y su padre». «Es brutal», dijo Megan en voz baja. «Pero muchas víctimas infantiles encuentran el testimonio empoderador. Es su oportunidad de ser escuchadas, creídas, de enfrentar a su abusador». Miguel pasó esa noche luchando con la decisión, luego llamó a la doctora. «Gordillo. ¿Qué es mejor para Daniela psicológicamente, testificar o no?» «¿La doctora?» Gordillo se mostró pensativa. «Depende del niño.
Algunos necesitan testificar para cerrar el ciclo. Otros son retraumatizados. He estado trabajando con Daniela y es notablemente resiliente. También está enojada, Miguel. Quiere que su padre enfrente las consecuencias. Si testifica y si es apoyada y preparada, podría ser parte de su sanación. Miguel tomó su decisión. Daniela testificaría si quisiera. La prepararían, la apoyarían y se asegurarían de que supiera que estaba a salvo. Pero Miguel también tenía un plan de respaldo porque no dejaría la justicia de Daniela únicamente en manos de un sistema legal que con demasiada frecuencia fallaba a las víctimas. Capítulo 5. La trampa oculta. Mientras la batalla legal se libraba públicamente, Miguel estaba construyendo algo más en privado, seguro, influencia, y si era necesario, justicia alternativa. El contacto hacker de Iván, una persona conocida solo como Cifrado, había terminado de analizar el volcado de datos completo de la computadora de Carlos. Más allá de las imágenes de seguridad, habían encontrado archivos encriptados que Cifrado había descifrado, registros financieros, comunicaciones y otra documentación de la vida de Carlos. Tu hermano llevaba registros meticulosos, dijo Cifrado durante una videollamada encriptada. Rostro oculto, voz distorsionada. Típica personalidad obsesiva. Todo documentado, todo organizado. ¿Encontraste algo útil? Preguntó Miguel. Depende de tu definición de útil. Las finanzas de su negocio están limpias, casi sospechosamente limpias, en realidad, lo que generalmente significa contabilidad creativa y lavado de dinero. Pero encontré algo interesante en sus archivos personales. Cifrado abrió un directorio de documentos. Carpeta encriptada etiquetada seguro. Me tomó 3 días descifrar la encriptación. Dentro, encontré documentación de actividades ilegales, sobornos a funcionarios extranjeros para asegurar contratos, secretos corporativos robados que vendió a competidores, material de chantaje sobre rivales comerciales. Tu hermano no era solo un depredador en casa. Estaba infringiendo leyes sistemáticamente para construir su imperio. ¿Puedes probarlo? Puedo proporcionar la evidencia cruda, pero usarla legalmente es complicado ya que se obtuvo mediante piratería. Sin embargo, Cifrado hizo una pausa. Si esta información llegara de alguna manera a las autoridades pertinentes a través de canales anónimos, junto con migas de pan sobre donde encontrar corroboración legalmente, podría desencadenar investigaciones independientes. Miguel entendió. Así que incluso si vencía los cargos de abuso, enfrentaría cargos federales por fraude, soborno, espionaje corporativo, diferentes fiscales, diferentes pruebas, diferente juicio, múltiples oportunidades para la justicia. Hazlo, dijo Miguel. Envía todo a la FGR, Fiscalía General de la República, para delitos de cuello blanco, a la CNBV y a la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, del SAT. Anónimamente, ya hecho, dijo Cifrado. Hace 3 horas. Verás noticias dentro de 2 semanas. Pero Miguel no había terminado. Había pasado 20 años documentando depredadores y había aprendido sus patrones. Carlos no era una aberración. Era un tipo. Hombres poderosos que se sentían con derecho a tomar lo que quisieran, protegidos por la riqueza y el estatus. Miguel se puso en contacto con todas las fuentes que había cultivado, cada contacto en periodismo de investigación, grupos de defensa y fuerzas del orden. Necesito saber si Carlos ha hecho esto antes, les dijo. ¿Antes de Daniela, antes de su matrimonio, hubo otras víctimas? La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Una mujer llamada Carla Carrillo, ahora de 32 años, se puso en contacto a través de Iván. Había crecido en la ciudad natal de Carlos y Miguel, tenía 15 años cuando Carlos tenía 19. Era mi tutor, dijo Carla cuando se conocieron. Matemáticas y ciencias. Mis padres lo contrataron porque estaba en la universidad, parecía responsable. Me preparó, grooming, durante 3 meses, luego me agredió en mi propia casa mientras mis padres estaban trabajando. Se lo dije a mis padres. Confrontaron a sus padres, pero Carlos negó todo. Dijo que yo estaba enamorada de él y que estaba mintiendo porque me rechazó. Nuestras familias habían sido amigas. Sus padres eran prominentes en la comunidad.
A mis padres les dijeron que continuar con eso me destruiría socialmente, que nadie me creería, así que fue enterrado. Yo te creo, dijo Miguel. Y voy a asegurarme de que todos sepan lo que es. 2 días antes del juicio, la FGR anunció una investigación sobre las prácticas comerciales de Carlos basada en denuncias anónimas y evidencia preliminar. La noticia envió ondas de choque a través de su estrategia de defensa. Salinas intentó argumentar que Miguel había orquestado todo para perjudicar al tribunal, pero la jueza denegó la moción para retrasar. Mientras tanto, Miguel tenía un movimiento más por hacer. Arregló una reunión con Elisa a través de su abogado, alegando que quería discutir el futuro de Daniela. Se reunieron en una sala de conferencias en la oficina del abogado de Elisa. Elisa lucía inmaculada y fría. Me alegro de que hayas entrado en razón, dijo Elisa. Todo esto ha sido un terrible error. Carlos es inocente, y cuando sea absuelto, recuperaremos a nuestra hija. No será absuelto, dijo Miguel con calma. Pero no es por eso que estoy aquí. Quiero ofrecerte un trato. El abogado de Elisa, un hombre suave llamado Hugo Vázquez, se inclinó hacia adelante. Estamos escuchando. Testifica contra Carlos. Admite que sabías sobre el abuso, proporciona detalles, coopera plenamente con los fiscales. A cambio, abogaré por un criterio de oportunidad. Sin tiempo en prisión, solo libertad condicional y terapia obligatoria. El rostro de Elisa se torció con desprecio. Traicionar a mi marido. Debes pensar que soy estúpida. Creo que eres una cobarde que vio cómo torturaban a su hija y no hizo nada, dijo Miguel, con voz de hielo. Pero también creo que eres lo suficientemente inteligente como para saber que el barco se está hundiendo. El negocio de Carlos está siendo investigado por la FGR y la UIF. Sus víctimas pasadas están saliendo a la luz. Las imágenes de seguridad son condenatorias. Va a ir a prisión. La única pregunta es si vas con él al penal de Santa Marta. No tienen nada contra mí, dijo Elisa con confianza. Yo también soy una víctima. No tenía conocimiento. Valeria Osorio testificará que la despediste por notar algo mal con Daniela. Carla Carrillo testificará sobre el pasado de Carlos, estableciendo un patrón que cualquier esposa habría sospechado. Y tengo grabaciones de Daniela diciendo, tú la amenazaste. La llamaste mentirosa. Le dijiste que se la llevarían si se lo contaba a alguien. Miguel no había grabado a Daniela. Eso era un engaño. Pero Elisa no lo sabía. Su rostro palideció. Eso es. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? ¿Quieres apostar tu libertad a eso? Miguel se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a pasar. Carlos será condenado. La FGR lo acusará de cargos de fraude y los fiscales comenzarán a mirarte a ti como cómplice de abuso infantil y corrupción de menores. Podrías pasar 20 años en prisión o puedes cooperar ahora, decir la verdad, y tal vez reconstruir algún tipo de vida después. Elisa miró a su abogado, quien claramente estaba calculando las probabilidades. Danos un momento, dijo Hugo. Miguel esperó afuera durante 30 minutos. Cuando lo llamaron de nuevo, Elisa no lo miró a los ojos. Quiero inmunidad, dijo en voz baja. Un criterio de oportunidad firmado. Eso es entre tú y la fiscalía, pero abogaré por ello. Bien, susurró Elisa. Testificaré. Les contaré todo. Miguel salió de la reunión sin sentir satisfacción, solo un propósito sombrío. El testimonio de Elisa no se trataba de perdón o redención. Se trataba de asegurar que Carlos no pudiera escapar a través de maniobras legales o las mentiras de su esposa. Esa noche, Miguel visitó a Daniela en su hogar de acogida. Estaba mejorando, la terapia estaba ayudando y sus padres de acogida eran amables. Pero todavía era una niña de 5 años que había sido traicionada por las personas que se suponía debían protegerla. Tío Miguel, dijo, abrazándolo fuertemente. ¿Vas a mantenerme a salvo? Siempre, mariposa, prometió Miguel. Siempre. Capítulo 6. Comienza el juicio. El juicio de Carlos Gregorio comenzó un lunes a finales de febrero.
Nieve y aguanieve caían fuera de las ventanas del juzgado. La presencia de los medios era masiva. Este caso se había convertido en noticia nacional, simbólico de conversaciones más amplias sobre abuso infantil, impunidad de los ricos y justicia en México. Miguel se sentó detrás de la mesa de la fiscalía observando al tribunal, los jueces que decidirían el futuro de Daniela, el destino de Carlos y si el sistema realmente funcionaba. La fiscalía, dirigida por la fiscal Catarina Huerta, fue metódica y devastadora. Guió al tribunal a través de la evidencia médica de Daniela, mostrando fotografías que hicieron que varios presentes apartaran la mirada horrorizados. Presentó el testimonio de la doctora Gordillo, clínico y claro. Reprodujo partes editadas de las imágenes de seguridad, solo audio, ahorrando al tribunal los detalles visuales, pero asegurando que escucharan la voz de Carlos, los llantos de Daniela. Ese no es un padre, dijo Catarina. Ese es un depredador que usó su poder, su posición y la confianza de su hija para cometer actos incalificables. La evidencia es abrumadora. La verdad es innegable. El contrainterrogatorio de Salinas fue agresivo, tratando de encontrar agujeros en el testimonio médico, sugiriendo que las lesiones podrían tener otras causas, argumentando que las imágenes de seguridad estaban manipuladas o malinterpretadas. Pero su arrogancia habitual parecía disminuida. La evidencia era demasiado fuerte. La víctima demasiado joven. El crimen demasiado claro. El tercer día, Elisa testificó. La sala de audiencias estaba en silencio mientras caminaba hacia el estrado, delgada y frágil. Señora Gregorio, comenzó Catarina suavemente. ¿Sabía que su esposo estaba abusando de su hija? La voz de Elisa era apenas audible. Sí. La sala estalló. La jueza pidió orden mientras Salinas saltaba, gritando objeciones. Pero Elisa continuó, con lágrimas corriendo por su rostro. Real o actuado, Miguel no podía decirlo y no le importaba. Sabía que algo andaba mal. Escuchaba sonidos por la noche. Daniela intentó decirme, pero no quería creerlo. Carlos era exitoso, importante. Pensé que si lo reconocía, todo se vendría abajo. Así que me convencí de que Daniela mentía, que estaba confundida, que yo estaba siendo paranoica. Elisa miró directamente a Carlos por primera vez. Le fallé. Protegía a un monstruo en lugar de a mi hija. El rostro de Carlos era de piedra, pero Miguel vio el pánico en sus ojos. Su propia esposa acababa de destruir su defensa. Valeria testificó después, describiendo los cambios de comportamiento de Daniela y la desestimación de sus preocupaciones por parte de Elisa. Carla Carrillo testificó sobre la agresión pasada de Carlos, estableciendo un patrón y comportamiento depredador. Luego, en el quinto día, Daniela testificó. La jueza había desalojado a la mayoría de los espectadores, permitiendo solo personal esencial y familia. Daniela se sentó en una silla especial, con un perro de terapia a su lado y una psicóloga victimal cerca. Llevaba un vestido rosa y parecía imposiblemente pequeña. Catarina se arrodilló a su nivel. Daniela, ¿sabes por qué estás aquí hoy? Para decir la verdad, dijo Daniela en voz baja. ¿Y prometes decir la verdad? Sí. Catarina se tomó su tiempo, haciendo preguntas suaves. Daniela describió estos juegos secretos usando un lenguaje que usaría una niña de 5 años, pero que detallaba claramente el abuso sexual. Describió a su padre yendo a su recámara por la noche. Describió pedirle que parara. Describió a su madre diciéndole que se callara. Daniela, ¿ves a la persona que te lastimó en esta habitación? Preguntó Catarina. Daniela señaló a Carlos. Ese es mi papi. Él me lastimó. El rostro de Carlos se contrajo, no en remordimiento, se dio cuenta Miguel, sino en la comprensión final de que había perdido. No habría absolución, ni milagro legal, ni escape. El contrainterrogatorio de Salinas fue breve y cuidadoso, sabiendo que cualquier interrogatorio agresivo a una niña de 5 años volvería a los jueces contra su cliente permanentemente. Hizo algunas preguntas aclaratorias y luego se sentó. El juicio continuó durante otra semana. Testigos de la defensa tratando de establecer el carácter de Carlos, argumentando enfermedad mental, sugiriendo explicaciones alternativas, pero era teatro.
Todos en esa sala sabían la verdad. En los alegatos de clausura, Catarina fue feroz. Carlos Gregorio lo tenía todo. Éxito, riqueza, una hermosa familia, y usó todo eso para abusar de la persona más vulnerable de su vida, su propia hija de 5 años. No merece su simpatía. Merece justicia. Salinas lo intentó, argumentando duda razonable, sugiriendo que la evidencia era circunstancial o contaminada, pero su corazón no estaba en ello. El tribunal deliberó durante 4 horas. Regresaron con un fallo. Culpable de todos los cargos. Carlos se quedó congelado mientras se leía el fallo condenatorio. Múltiples cargos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y violencia familiar. La jueza ordenó prisión preventiva justificada inmediatamente. Mientras los policías procesales lo esposaban, Carlos miró a Miguel al otro lado de la sala. Miguel le devolvió la mirada, sin inmutarse. La audiencia de individualización de sanciones estaba programada para 6 semanas después. Pero el trabajo de Miguel no había terminado. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. La audiencia de sentencia de Carlos llegó a principios de abril. La primavera finalmente se abría paso. La sala del tribunal estaba llena. Defensores de víctimas, medios de comunicación, miembros de la familia y Miguel sentado en la primera fila junto a Megan. La fiscalía solicitó la pena máxima acumulada, totalizando 60 años. Salinas abogó por sentencias mínimas y tratamiento psiquiátrico, pintando a Carlos como un hombre enfermo que necesitaba ayuda, no castigo. La jueza Karina Paz, una mujer severa con 30 años de experiencia, escuchó pasivamente. ¿Desea el sentenciado hacer una declaración?, preguntó. Carlos se puso de pie, luciendo demacrado tras 2 meses en el penal esperando sentencia. Por un momento, Miguel se preguntó si su hermano realmente se disculparía, mostraría un remordimiento genuino. Su señoría, comenzó Carlos, con voz mesurada. Quiero decir que amo a mi hija. Nunca tuve la intención de lastimarla. Tengo una enfermedad, una compulsión que reconozco que necesita tratamiento. Estoy pidiendo clemencia, una oportunidad para obtener ayuda para que algún día pueda. Deténgase, interrumpió la jueza Paz, con voz cortante. Señor Gregorio, he presidido muchos casos en mi carrera. He visto remordimiento genuino. He visto rehabilitación real. Lo que he visto de usted es cálculo, manipulación y narcisismo patológico. Tuvo todas las oportunidades para buscar ayuda, para detenerse, para hacer lo correcto. En cambio, torturó a una niña durante años, documentó sus propios crímenes por arrogancia, y solo ahora reclama enfermedad cuando enfrenta consecuencias. Miró los papeles ante ella, luego a Carlos. He leído las declaraciones de impacto de las víctimas. He revisado la evidencia. He escuchado a su hija describir el dolor que usted infligió. Y he llegado a la conclusión de que usted es un peligro para cualquier niño que pueda cruzarse en su camino. La jueza Paz dictó su sentencia. Se impone una pena acumulada de 130 años de prisión, sin derecho a libertad anticipada ni sustitutivos penales, dijo. Lo que significa, señor Gregorio, que morirá en prisión y la sociedad estará más segura por ello. Las rodillas de Carlos flaquearon. Los policías lo atraparon cuando colapsaba. La realidad finalmente penetraba su narcisismo. Había estado tan confiado en su privilegio, sus abogados, su capacidad para escapar de las consecuencias. La verdad había sido su punto ciego definitivo. Mientras lo arrastraban fuera de la sala, Carlos miró a Miguel por última vez. Miguel vio algo romperse en los ojos de su hermano. La muerte final de la esperanza. Fuera del juzgado, Miguel dio una breve declaración a la prensa. Mi sobrina es una sobreviviente, no una víctima. Fue lo suficientemente valiente como para decir la verdad cuando los adultos en su vida le fallaron. Espero que esto envíe un mensaje de que nadie, independientemente de su riqueza, estatus o poder, está por encima de la justicia en México cuando daña a los niños. Pero Miguel sabía que el castigo legal de Carlos era solo parte de la historia. La investigación de la FGR sobre los negocios de Carlos había escalado. Las órdenes de aprehensión federales llegaron una semana después de la sentencia. Fraude fiscal,
lavado de dinero, cohecho internacional, espionaje corporativo. Los fiscales anunciaron que buscarían tiempo de prisión adicional en un penal federal, probablemente otros 40 años, para ejecutarse tras las sentencias estatales. El imperio de Carlos se desmoronó. Su firma colapsó. Los socios huyeron para evitar la asociación. Las cuentas y activos fueron congelados por la UIF, pendientes de restitución a clientes defraudados y víctimas. Su reputación, cuidadosamente construida durante 15 años, fue obliterada en semanas. Elisa aceptó un procedimiento abreviado por omisión de cuidados y recibió 5 años de libertad condicional, terapia obligatoria y pérdida permanente de la patria potestad. Se mudó a otro estado, se convirtió en una paria, su posición social destruida. Pero la venganza de Miguel fue más profunda que las consecuencias legales. Capítulo 8. El documental. 6 meses después de la sentencia, Miguel lanzó un documental titulado Monstruo Mexicano, el caso de Carlos Gregorio. Fue el proyecto más difícil de su carrera, analizar los crímenes de su propio hermano, entrevistar a víctimas, explorar cómo opera un depredador a plena vista. El documental fue exhaustivo y devastador. Presentó entrevistas con la terapeuta de Daniela, con el permiso de Daniela, mostrando su viaje de recuperación. Incluyó la historia completa de Carla Carrillo junto con otras 2 mujeres que habían aparecido después del juicio, describiendo el patrón de Carlos de acoso y agresión que se remontaba a su adolescencia. Miguel no perdonó a su propia familia. Incluyó entrevistas con amigos de la infancia que describieron el comportamiento arrogante de Carlos, su crueldad con los animales, señales de advertencia ignoradas o desestimadas. Entrevistó a sus padres, la propia madre y el padre de Miguel, que estaban destrozados por la verdad sobre su hijo mayor. No queríamos verlo, dijo la madre de Miguel en el documental, con lágrimas fluyendo. Había señales cuando era joven. Problemas de comportamiento, problemas con los límites, pero era inteligente, exitoso. Pusimos excusas, y nuestra nieta pagó el precio por nuestra ceguera. El documental también expuso fallas sistémicas. Como la riqueza y el estatus de Carlos lo protegieron. Como las preocupaciones de Valeria fueron silenciadas por acuerdos de confidencialidad. Como las acusaciones de Carla fueron enterradas por la presión social y el «¿qué dirán?». Como el sistema a menudo falla a las víctimas vulnerables. Se estrenó en el Festival de Cine de Morelia, recibió ovaciones de pie y fue adquirido inmediatamente por Netflix. En semanas, tenía 50 millones de visitas a nivel mundial. El impacto fue sísmico. Monstruo Mexicano se convirtió en un fenómeno cultural, provocando conversaciones sobre protección infantil, privilegio y justicia. Inspiró cambios legislativos, la Ley Daniela, que exige requisitos de denuncia para los trabajadores de cuidado infantil y fortalece las protecciones para los denunciantes. Pero para Miguel, el documental tenía un propósito diferente. Cada cuadro, cada entrevista, cada momento estaba diseñado para asegurar que el nombre de Carlos fuera para siempre sinónimo de maldad. Que cualquier futuro empleador, consejo de libertad condicional o persona que lo buscara en Google encontrara este registro completo de sus crímenes. Que incluso en prisión, otros reclusos que tenían su propio código sobre abusadores de niños supieran exactamente lo que había hecho. Miguel había aprendido temprano en su carrera documental que la reputación era poderosa. La percepción pública podía ser un arma, y acababa de asegurarse de que su hermano fuera repudiado por el resto de su vida y más allá. Carlos intentó demandar para bloquear el documental, alegando daño moral. La demanda fue desestimada. La verdad es una defensa absoluta, y cada afirmación estaba respaldada por pruebas judiciales. Sus abogados apelaron. Perdieron de nuevo. En prisión, se informó que Carlos fue aislado por su propia protección. Segregado de la población general después de múltiples amenazas. Había perdido todo: libertad, familia, futuro, reputación. Miguel no sintió culpa, solo una fría satisfacción de que la justicia, la verdadera justicia, no solo el proceso legal, se había logrado. Capítulo 9. Consecuencias. 2 años después del juicio, Miguel estaba en el jardín de su casa en la colonia Condesa, viendo a Daniela jugar con la sobrina de Flora. Ambas niñas reían mientras perseguían pompas de jabón a través del aire primaveral. Después de extensos procedimientos legales,
A Miguel se le había otorgado la custodia total de Daniela. Ahora vivía con él y Flora. Se habían comprometido hacía 6 meses y planeaban una pequeña boda en otoño. Daniela tenía 7 años, prosperando en terapia y en su nueva escuela. Todavía tenía pesadillas a veces, todavía tenía desencadenantes y miedos, pero estaba sanando, rodeada de personas que la amaban incondicionalmente, que habían demostrado con acciones que estaba a salvo. «Tío Miguel», llamó Daniela, corriendo hacia él. «¿Podemos ir al Parque México?» «Claro, mariposa», dijo Miguel, despeinándole el cabello. Mientras caminaban hacia el parque cercano, con Daniela sosteniendo su mano, Miguel pensó en los últimos 2 años, el juicio, el documental, la destrucción completa de la vida de Carlos. Algunas personas lo habían criticado, decían que el documental era explotador, que había usado el trauma de su sobrina para beneficio profesional. Miguel entendía sus preocupaciones, pero no estaba de acuerdo fundamentalmente. La historia de Daniela necesitaba ser contada, su voz necesitaba ser escuchada, y las fallas sistémicas que permitieron a Carlos necesitaban exposición. Más importante aún, la propia Daniela había querido que se hiciera el documental. A los 7 años, no podía entender completamente su impacto, pero le dijo a Miguel que quería que otros niños sepan que pueden contarlo y que la gente mala sea detenida. El teléfono de Miguel vibró con una alerta de noticias. Carlos Gregorio sentenciado a 45 años adicionales en prisión federal. El juicio federal había concluido con condenas en todos los cargos. Combinado con su sentencia estatal, Carlos nunca volvería a ver la libertad. Bien, pensó Miguel. Perfecto. En el parque, Miguel empujó a Daniela en los columpios, escuchándola reír. Un sonido que había temido que se perdiera para siempre. Era resiliente, más fuerte de lo que nadie esperaba, pero no debería haber tenido que serlo. Más tarde esa noche, después de que Daniela se durmiera, Miguel se sentó en su sofá con Flora revisando correos electrónicos. Uno captó su atención, de una mujer en Tijuana que había visto el documental. Escribió que le había dado el valor para denunciar a su propio padre por abusar de su hermana menor. La policía había investigado, realizado un arresto y su hermana ahora estaba a salvo. «Tú hiciste eso», dijo Flora, leyendo sobre su hombro. «Salvaste a más que solo a Daniela». Miguel había recibido cientos de correos electrónicos similares, víctimas encontrando coraje, familiares reconociendo señales, personas exigiendo un cambio sistémico. El documental tuvo efectos dominó mucho más allá de su venganza personal. Pero las motivaciones de Miguel nunca habían sido puramente altruistas. Había querido proteger a Daniela, sí, pero también había querido destruir a Carlos completamente, irrevocablemente, sin posibilidad de redención o recuperación. Y había tenido éxito. A veces, tarde en la noche, Miguel se preguntaba si se suponía que debía sentirse culpable por la satisfacción que sentía por la caída de su hermano. No lo hacía. Carlos había torturado a una niña durante años. Había destruido la inocencia, infligido un trauma que resonaría a lo largo de toda la vida de Daniela. Lo que Miguel había hecho, exponiendo la verdad, asegurando la justicia, protegiendo a otros, no era venganza. Era rendición de cuentas. 3 años después del juicio, Miguel recibió una carta. Correo del penal. Remitente, Carlos Gregorio. Miguel casi la tiró sin leer, pero la curiosidad ganó. La carta era breve. Miguel. Sé que nunca me perdonarás. No espero perdón. Pero necesito que sepas que no soy el monstruo que has hecho que parezca. Estoy enfermo. Necesito ayuda. Lo que le hice a Daniela. Nunca quise lastimarla. Es una compulsión, una enfermedad para la que estoy recibiendo tratamiento ahora. Algún día, tal vez ella entienda que la amaba, que mis acciones vinieron de la enfermedad, no de la maldad. Te escribo porque quiero verla. Solo una vez, una visita supervisada, las condiciones que quieras. Ella es mi hija. Tengo derechos. Tu hermano, Carlos. Miguel leyó la carta 2 veces, sintiendo crecer la rabia. Incluso ahora, encarcelado y destruido, Carlos estaba tratando de manipular, de reformular sus crímenes como enfermedad en lugar de elección, de reclamar victimismo y derechos.
Miguel escribió una respuesta, breve y final. Carlos. No tienes derechos sobre Daniela. Renunciaste a ellos cuando violaste a una niña de 5 años. No estás enfermo. Eres malvado. Y nunca la volverás a ver. Ni en una visita, ni en una carta, ni de ninguna forma. Me he asegurado de que ella sepa la verdad sobre lo que hiciste de manera apropiada para su edad, para que nunca pueda ser manipulada por ti otra vez. Cada día que pasas en prisión es justicia. Cada día que te despiertas en una celda despojado de libertad y dignidad es lo que te ganaste. Y cuando mueras solo en esa prisión, sin nadie que te llore y sin ser perdonado, ese será tu legado. Querías una respuesta. Aquí está, Daniela es feliz, está a salvo y es amada. Se está curando de lo que le hiciste. Y tú no jugaste ningún papel en esa recuperación, excepto como una historia de advertencia sobre confiar en las personas equivocadas. Nunca la volverás a lastimar. Nunca volverás a lastimar a nadie. Y esa es la única paz que necesito. Miguel. Miguel nunca recibió otra carta de su hermano. Pasaron los años. Daniela creció. La terapia continuó, pero las pesadillas se desvanecieron. Se convirtió en una adolescente brillante y compasiva con sueños de convertirse en psicóloga infantil, queriendo ayudar a otros sobrevivientes. El documental de Miguel ganó 3 premios Emmy y un Peabody, continuó haciendo películas, enfocándose en la justicia para las víctimas y exponiendo a depredadores. Flora y Miguel se casaron, tuvieron un hijo, construyeron una familia que incluía a Daniela como su feroz protectora y amada hermana mayor. Carlos Gregorio murió en prisión a los 62 años de un infarto. Ningún familiar asistió a su funeral en el penal. No se publicó ninguna esquela. Fue enterrado en una fosa común en el cementerio penitenciario. Olvidado, sin ser llorado, borrado. Cuando Miguel se enteró de la muerte de su hermano, no sintió nada. Ni satisfacción, ni tristeza, ni cierre, solo finalidad. Esa noche, le dijo a Daniela, ahora de 20 años y en casa de vacaciones de la universidad. ¿Cómo te sientes?, preguntó Miguel. Daniela se quedó callada por un largo momento. Como si se cerrara un capítulo, dijo finalmente. Ahora no puede lastimar a nadie más. Eso es todo lo que importa. ¿Tú estás bien? Sí, dijo Daniela, y lo decía en serio. Le sobreviví, tío Miguel. Sobreviví y soy feliz y tengo gente que me ama. Él perdió todo. Yo gané. Miguel la abrazó fuertemente, sintiendo orgullo, amor y la certeza de que había hecho lo correcto. Cada elección, cada acción, cada consecuencia. Todo había valido la pena para ver a Daniela entera, sana y feliz. La historia de Carlos Gregorio terminó no con redención o perdón, sino con justicia, fría, completa y final. Y para Miguel Gregorio, quien había pasado años aprendiendo a exponer a depredadores y proteger a víctimas, así era exactamente como debía ser. El monstruo se había ido. La sobreviviente estaba prosperando. Y el sistema, aunque imperfectamente, había funcionado, empujado por la negativa de un hombre a dejar que el mal se escondiera detrás de la riqueza y el estatus. A veces, pensaba Miguel, la venganza y la justicia son lo mismo. Y a veces la única forma de proteger a los inocentes es destruir a los culpables sin piedad ni vacilación. Él había tomado esa decisión. Viviría con ella fácilmente. Porque al final del día, cuando Miguel arropaba a su hija adoptiva en la cama, cuando la veía sonreír sin miedo, cuando la escuchaba hablar de sus sueños para el futuro, sabía sin lugar a dudas que lo haría todo de nuevo, cada vez. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.